Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Soy yo y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha generado muchísima, pero muchísima expectación y chisme en el mundo del entretenimiento turco, el romance de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, como lo oyen. Vamos a desentrañar la verdad impactante detrás del romance de Serkan y Özge. Muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las series turcas. Y si eres fan, seguro has suspirado con las historias de amor y los protagonistas que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasa cuando esos romances saltan de la pantalla a la vida real? ¿Qué pasa cuando los protagonistas que amamos en la ficción se enamoran en la vida real? Hoy vamos a hablar de un romance en particular que ha capturado la atención de todos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Vamos a ver las verdades, los rumores, los altibajos, las alegrías y, por supuesto, la historia de amor que hay detrás de esta pareja que nos encanta, que nos hace soñar y que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Prepárense porque les voy a revelar detalles que quizás no conocían, rumores que han circulado y, sobre todo, la verdadera esencia de este romance que nos tiene a todos fascinados. Vamos a explorar los momentos clave, los obstáculos, las declaraciones de amor y las especulaciones sobre el futuro de esta pareja. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, preparen su té turco porque esto está por comenzar. Y créanme, les aseguro que este vídeo está lleno de información jugosa. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque cada semana les traigo contenido fresco, chismecito del bueno, análisis profundos y todas las novedades del mundo de las series turcas y el entretenimiento. Así que suscríbanse ya, no se van a arrepentir. Y compártanlo con sus amigos, familiares, con todos los que amen las series turcas. Bueno, ahora sí arrancamos con la bomba. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Serkan Ayolu y Özge Gürel. Dos nombres que suenan en el mismo aire de romanticismo, drama, pasión y mucho talento. Para los que no los conocen tan a fondo, o para aquellos que recién se están adentrando en el mágico mundo de las series turcas, les haré una breve presentación. Serkan es un actor turco-alemán con una sonrisa que derrite corazones y una mirada que te hipnotiza, una mirada que te atraviesa. Es un hombre de gran atractivo con una presencia magnética en la pantalla. Seguro lo han visto en Amar es Primavera, que fue un boom, un éxito rotundo, y en otras producciones que le han ganado un lugar muy especial en el corazón del público. Su papel en Amar es Primavera lo catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a numerosos proyectos exitosos. Además de su talento actoral, Serkan es conocido por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Özge, por su parte, es una actriz talentosísima, con una personalidad radiante, una sonrisa contagiosa y una belleza natural que la hace brillar en cada papel, una belleza que emana desde adentro. Es una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde los más románticos hasta los más dramáticos. La conocemos por su trabajo en Amar es Primavera también, donde fue precisamente la protagonista, interpretando a la entrañable Öykü, y en otras series exitosas que han consolidado su carrera. Özge es una actriz muy querida por el público, que admira su talento y su carisma. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Cómo se conocieron estos dos talentos? Pues la chispa del amor, la conexión, la magia, se encendió en el set de Amar es Primavera. Sí, la misma serie que los catapultó a la fama, que los unió, que les dio la oportunidad de conocerse y de enamorarse. En la ficción, en la serie, sus personajes, Öykü y Ayaz, no siempre tuvieron la mejor de las relaciones, no siempre estuvieron de acuerdo. Hubo conflictos, malentendidos, pero al final, siempre triunfaba el amor. Y la vida es mucho más interesante que la ficción, ¿verdad? La realidad a veces supera la imaginación. Los rumores de un romance fuera de las cámaras comenzaron a circular con fuerza, a generar expectación, a despertar la curiosidad de todos los fanáticos. Los medios turcos, siempre al acecho, siempre pendientes de los detalles, comenzaron a publicar fotos de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad, en Estambul, en otros lugares y momentos cómplices. ¿Y qué momentos? Al principio, la pareja fue muy discreta.
No confirmaban ni negaban nada. Eran cautelosos, querían proteger su intimidad, su privacidad. Pero poco a poco las evidencias eran que evidentes. Fotos en redes sociales, comentarios cariñosos, miradas cómplices, todo apuntaba a que algo especial estaba pasando entre ellos. La química que existía entre Serkan y Özge en la pantalla se traspasó a la vida real. Los fanáticos comenzaron a notar la conexión especial que existía entre ellos, la forma en que se miraban, la forma en que se trataban. Y finalmente llegó la confirmación. Özge y Serkan dejaron de esconderse, dejaron de ocultar sus sentimientos y comenzaron a mostrar su amor al mundo. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, a asistir a eventos públicos como pareja y a hablar abiertamente de su relación en entrevistas. Fue un momento de celebración para sus fans, que estaban felices de ver a sus ídolos juntos y enamorados. Fue el sueño hecho realidad para muchos. La pareja se había formado y la felicidad era evidente. Pero como en toda historia de amor, como en cualquier relación humana, ha habido altibajos. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre posibles separaciones, han estado a la orden del día, algo que es inevitable cuando se es una figura pública y se está constantemente bajo la lupa. Los medios turcos, ávidos de generar titulares, de conseguir clics, no han parado de alimentar el chismecito, de buscar la nota sensacionalista. Han publicado supuestas crisis e infidelidades, pero afortunadamente siempre han sabido sortear esos obstáculos. Sin embargo, cada vez que los rumores de crisis se intensificaban, ellos se encargaban de demostrar lo contrario. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, demostrando su amor y su apoyo mutuo, y dejaban claro que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Su amor, su conexión, ha resistido el paso del tiempo y las dificultades. En medio de todo este torbellino mediático de la fama, de la atención constante, algo que siempre ha caracterizado a esta pareja es su privacidad, su respeto por su intimidad. Aunque son figuras públicas, ambos han sabido mantener un equilibrio entre compartir su vida con el público y proteger su intimidad. Han sabido separar la vida personal de la vida profesional. No son de los que airean sus problemas ni de los que buscan la controversia. Han sabido mantener una imagen de respeto y discreción, lo cual es muy admirable, y que los ha hecho ganar el cariño y el respeto del público. ¿Y qué es lo que más nos gusta de esta pareja? Su complicidad. Se nota que se llevan muy bien, que se entienden con una mirada, que se admiran y que se apoyan mutuamente. Han superado muchos obstáculos juntos, han aprendido a conocerse, a respetarse y han construido una relación basada en el amor, el respeto, la confianza y la admiración mutua. Se nota que son el uno para el otro, que se complementan, que se hacen mejores personas. Su complicidad es evidente en cada foto, en cada entrevista, en cada evento al que asisten juntos. Pero la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que genera más expectativa y chisme es: ¿hay boda? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Los rumores de boda han estado presentes desde hace tiempo. Se habla de planes, de preparativos, de posibles fechas, de lugares. Pero hasta el momento no hay nada confirmado, no hay anuncio oficial. Lo que sí sabemos es que ambos han expresado sus deseos de formar una familia y de consolidar su relación. Han hablado de su deseo de casarse, de tener hijos. Y la verdad, no puedo esperar a verlos caminar hacia el altar, a celebrar su amor en una ceremonia especial, rodeados de sus seres queridos. Sería un sueño. La verdad, yo creo que la clave del éxito de su relación es que han sabido mantener la llama del amor encendida, a pesar de la fama y de la presión mediática. Han sabido proteger su relación, valorarla y cuidarla. Han sabido adaptarse a las circunstancias, han aprendido a convivir con la fama y han sabido mantenerse unidos ante cualquier adversidad. Y eso, amigos míos, es algo que se merece una gran ovación. Es un ejemplo a seguir. Además, el apoyo mutuo es otro ingrediente clave en su relación. Se animan y se celebran mutuamente en sus carreras. Se apoyan en sus proyectos profesionales, se admiran en el ámbito profesional. Han protagonizado juntos proyectos profesionales, lo que demuestra que además de ser pareja, también son compañeros de trabajo y se admiran en el ámbito profesional. Eso demuestra que se respetan, que se valoran y que se admiran. Y bueno, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de un tema que siempre genera debate, que siempre está presente en la vida de las figuras públicas,
las críticas y los comentarios en redes sociales. Ambos actores, como cualquier figura pública, han tenido que lidiar con críticas, comentarios malintencionados, rumores falsos y hasta insultos. Pero afortunadamente han sabido mantenerse firmes, ignorar las críticas negativas y enfocarse en lo que realmente importa: su amor, su felicidad, su relación. Han aprendido a no dejarse afectar por los comentarios negativos, a no prestar atención a los chismes y a proteger su relación de las energías negativas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos repasado la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, desde el flechazo en el set de Amar es Primavera, hasta la confirmación de su romance y los altibajos que han enfrentado. Hemos hablado de la complicidad, la privacidad, el apoyo mutuo que caracteriza a esta pareja, y también hemos comentado sobre los rumores de boda y las críticas que han tenido que sortear. Hemos analizado cada detalle, cada momento, cada rumor. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Realmente es una pareja que nos hace soñar, que nos inspira, que nos da esperanza, y que nos demuestra que el amor verdadero existe, que el amor puede durar, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra su camino. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta leer sus comentarios. Así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus teorías y sus ideas para futuros vídeos. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Ozge? ¿Creen que se casarán pronto? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse nada del mundo de las series turcas. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando con el amor, porque el amor es lo más bonito que hay.